La Virgen María, con su infinita misericordia, trajo un mensaje al padre Petar Lichi, un aviso que resuena como un llamamiento urgente para nuestros tiempos. Las sombras se acercan, y aquellos que están atentos ya pueden percibir los signos. Ella no viene para sembrar miedo, sino para despertar el corazón de cada cristiano, recordando la importancia de una preparación espiritual genuina. En medio de la incertidumbre que envuelve al mundo, cuando las verdades bíblicas parecen alejarse, la luz de la fe debe brillar intensamente, como una llama que guía y protege. El mensaje de María es directo: los desafíos no son solo externos, sino también internos. Cada alma debe buscar su purificación, no solo a través de rituales, sino con una devoción sincera y un corazón arrepentido. La oración se convierte en el escudo, la fe, en la espada. Quien ya se ha comprometido con la oración diaria conoce la fuerza que ésta aporta, haciendo que el espíritu sea resistente a las influencias de las tinieblas. Y es precisamente por eso que María enfatiza la necesidad de un compromiso más profundo con el cristianismo, para que el alma no se pierda ante las adversidades que están por venir. Al igual que un faro en medio de la tormenta, el mensaje de la Virgen María debe guiar a cada fiel hacia una preparación que vaya más allá de lo físico, alcanzando lo espiritual. Esto implica revisar el Evangelio con nuevos ojos, participar activamente en el culto y la adoración, y buscar una comunión verdadera con Cristo. Este es el momento de fortalecer los lazos con la Iglesia, de abrazar el sermón con una nueva comprensión, sabiendo que, más que nunca, la unión con Cristo será lo que nos sostendrá. Con su sabiduría maternal, la Virgen María no deja dudas sobre la importancia de la fe y la oración como fundamentos esenciales de la vida cristiana. En un mundo lleno de distracciones que intentan desviar el corazón, ella nos recuerda que la oración es la conexión directa con el cielo, un diálogo íntimo con Jesucristo. Imagina cada palabra como una semilla plantada en el suelo fértil de la fe, que con el tiempo florece y da frutos abundantes de paz y vigor espiritual. Aquellos que cultivan esta práctica encuentran un refugio seguro en las promesas bíblicas, capaces de enfrentar cualquier adversidad. En la prisa del día a día, es fácil olvidar el poder transformador de la oración, pero María nos invita a redescubrir este tesoro. No se trata solo de pedir o agradecer, sino de crear un espacio donde el alma pueda descansar y renovar sus fuerzas. La fe, al igual que la oración, es un músculo que debe ejercitarse constantemente. Participar en estudios bíblicos, asistir a sermones edificantes o incluso dedicar momentos específicos a la adoración son formas de mantener viva esa llama, calentando el espíritu y manteniéndolo firme contra las tinieblas espirituales. María también nos recuerda que, aunque la fe sea algo personal, se fortalece cuando se comparte en comunidad. Unirse a otros fieles en momentos de alabanza o en grupos de oración crea una red de apoyo donde la espiritualidad puede crecer y arraigarse aún más. Es en ese ambiente donde los jóvenes cristianos encuentran ejemplos vivos de devoción, aprendiendo que la verdadera fuerza no proviene del mundo, sino de la confianza inquebrantable en el plan divino. Así, la fe se convierte no solo en una creencia, sino en un estilo de vida que ilumina el camino, incluso en los momentos más oscuros. En su mensaje, la Virgen María pone especial énfasis en la unidad entre los fieles, sabiendo que, en tiempos de prueba, es en la comunidad donde se encuentra la verdadera fuerza. La unión entre los cristianos no es solo un ideal, sino una necesidad espiritual cuando las tinieblas intentan dividir y debilitar. Cuando los fieles se reúnen para orar, adorar o simplemente compartir testimonios de fe, crean un muro de protección espiritual, una barrera que impide que las fuerzas del mal invadan el corazón de la Iglesia. Es esa unidad la que María desea ver florecer, una unidad que refleja el propio cuerpo de Cristo. En tiempos de crisis, la unión de los cristianos es como un haz de luz que ilumina el camino para aquellos que están perdidos. Cuando los miembros de una iglesia se juntan para estudiar la Biblia, alabar o incluso realizar obras de caridad, cumplen la voluntad divina de vivir como una verdadera comunidad de fe. María nos invita a superar las diferencias, a perdonar las ofensas y a trabajar juntos por un propósito mayor. Un culto realizado en unidad no solo agrada a Dios, sino que también fortalece a cada participante, ofreciendo un sentido de pertenencia y compromiso con algo mucho más grande que nosotros mismos. Esa unidad debe comenzar en casa, extenderse a la Iglesia y alcanzar a toda la comunidad cristiana.
Los grupos de oración, los retiros espirituales y las actividades devocionales son formas prácticas de promover esa unidad, permitiendo que cada cristiano se sienta parte de una gran familia espiritual. María nos llama a estar vigilantes, a no permitir que pequeñas discordias y diferencias nos alejen de ese objetivo mayor. En una época en que la división parece estar en todas partes, la unidad en la fe es un arma poderosa, un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios, capaz de transformar vidas y fortalecer a la Iglesia en su misión divina. El mensaje que la Virgen María transmitió al Padre Petar destaca tres grandes problemas espirituales que afectan profundamente a la humanidad: la lujuria, la corrupción de la inocencia y la disminución de las vocaciones religiosas. Con su mirada compasiva, ella nos advierte sobre las consecuencias devastadoras de estas fuerzas que, silenciosamente, corroen el alma y alejan al hombre de Dios. La lujuria, por ejemplo, distorsiona la pureza de la creación divina, empujando a las personas a buscar placeres pasajeros que, al final, dejan un vacío aún mayor. Por otro lado, la corrupción de la inocencia destruye lo que hay de más puro en los niños y jóvenes, desviándolos de la fe y de la verdad. Estos problemas no son meras abstracciones, se manifiestan en las actitudes diarias y en las pequeñas decisiones que, de manera silenciosa, impactan profundamente la vida espiritual. Los medios de comunicación, frecuentemente llenos de contenidos corrompidos, ilustran claramente cómo se ataca la inocencia y se promueve la lujuria como algo normal y aceptable. En este sentido, María nos exhorta a ser vigilantes, a proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de estos ataques sutiles pero poderosos. La respuesta no está en huir del mundo, sino en enfrentarlo con la luz del Evangelio, practicando una oración constante y reforzando nuestra fe a través de los sacramentos y la vida devocional. Pero, ¿cómo enfrentar todo esto en un mundo tan distraído? El declive de las vocaciones religiosas es quizás el reflejo más doloroso de estos problemas. Cuando la lujuria y la corrupción de la inocencia se infiltran en la sociedad, la voz del llamado divino se vuelve apagada. Cada cristiano debe involucrarse en la promoción de una cultura de vocaciones, animando a los jóvenes a considerar el sacerdocio o la vida religiosa como un camino de realización plena en Cristo. María nos recuerda que la respuesta a estos problemas espirituales comienza dentro de cada uno de nosotros, a través de una vida de oración, fe y compromiso con los valores cristianos. Después de todo, ser parte de la solución no es solo un deber, sino una misión urgente que no puede ser ignorada. Aunque los tiempos sean desafiantes y los obstáculos espirituales parezcan inmensos, el mensaje de la Virgen María también trae consigo un aliento de esperanza y consuelo. Ella nos asegura que, incluso en medio de las tinieblas, la luz de Cristo nunca se apaga. Para aquellos que permanecen firmes en la fe, siempre hay una promesa de redención y un camino de regreso a los brazos del Padre. Como una madre amorosa, María nos asegura que no estamos solos en este viaje. Cuando las pruebas se intensifican, es precisamente en ese momento cuando debemos confiar más profundamente en Jesucristo, sabiendo que Él nunca nos abandonará. María nos enseña que la esperanza no es una espera pasiva, sino una fuerza activa que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. En cada oración, en cada momento de adoración, ella nos invita a renovar esa esperanza, recordándonos las palabras de Cristo: «Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Para aquellos que se sienten desalentados, María ofrece una invitación: sumérjanse en las Escrituras, encuentren en la Biblia el consuelo y la fuerza necesarios para enfrentar las dificultades. Los estudios bíblicos, sermones y cultos no son solo rituales, son verdaderas fuentes de energía espiritual. ¿Y qué sucede cuando realmente abrazamos esta práctica? La esperanza que María trae no es vacía, sino una promesa concreta de que, si mantenemos nuestra fe y seguimos caminando con Cristo, encontraremos consuelo y fuerza en las adversidades. Los testimonios de fe de muchos que han pasado por grandes pruebas y han encontrado paz en Cristo sirven de inspiración para todos nosotros. Ella nos exhorta a ser perseverantes en la oración, a mantener los ojos fijos en Jesús y a confiar en que, en todas las circunstancias, incluso las más difíciles, Él está en control. Así, la esperanza se convierte en un ancla para el alma, firme y segura, que nos mantiene estables incluso en las tormentas más violentas. El Padre Petar,
con un corazón ardiente y una fe inquebrantable, asumió la misión que la Virgen María le confió, transmitir su mensaje de alerta y esperanza a las comunidades de todo el mundo. Esta no era una tarea fácil, ya que sabía que muchos no estarían dispuestos a escuchar, pero su determinación era mayor que cualquier obstáculo. Con el Evangelio en mano y la oración como su arma más poderosa, viajaba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, hablando sobre la urgencia de prepararse espiritualmente para los tiempos difíciles que se avecinan. En cada sermón, en cada conversación, sembraba esperanza y la verdad de Cristo en los corazones que encontraba. ¿Cómo seguirá esta misión impactando hoy en día? En la práctica, la misión del Padre Petar iba mucho más allá de la simple predicación. Buscaba formas de revitalizar la fe en las comunidades que visitaba. Fomentaba la formación de grupos de oración, incentivaba la participación en los cultos y promovía el estudio de la Biblia como medio para profundizar la devoción de los fieles. Sabía que la fe no podía ser solo teórica, sino que debía vivirse a diario, en cada acción y decisión. Así, ayudaba a las personas a reconocer los signos de los tiempos y a responder al llamado de María con un compromiso total con Dios, fortaleciendo sus vidas espirituales para los desafíos futuros. ¿Cómo transformó esto las vidas a su alrededor? El Padre Petar también enfrentó momentos de cansancio e incertidumbre, como cualquier ser humano, pero siempre encontraba renovación en la oración y en la intercesión de María. Sabía que su misión era más que una simple responsabilidad, era un llamado divino, una participación en el plan de Dios para salvar las almas. Esta conciencia lo mantenía firme, incluso cuando las dificultades parecían insuperables. Siempre que veía a alguien convertirse, redescubrir su fe o una comunidad unirse alrededor del mensaje de María, sentía que estaba en el camino correcto. Su misión era un testimonio vivo del poder de la fe y de la importancia de seguir el llamado de Dios, sin importar cuán difícil fuera. ¿Qué lo motivaba a perseverar de manera tan inspiradora? A medida que el Padre Petar continuaba con la misión confiada por María, las comunidades que visitaba comenzaron a experimentar una verdadera transformación espiritual. El mensaje de María, aunque desafiante, tocaba los corazones de muchos que sentían un llamado directo para renovar su fe. Comenzaron a formarse grupos de oración, compuestos por jóvenes y adultos que, inspirados por el mensaje, decidieron reunirse regularmente para orar, estudiar la Biblia y fortalecer su espiritualidad. Estos grupos no eran solo lugares de oración, sino verdaderos refugios espirituales, donde las personas encontraban fuerza y apoyo mutuo para enfrentar las pruebas de la vida. ¿Qué más descubrieron estos grupos sobre el poder de la comunidad? Estos encuentros de oración se convirtieron en un punto de partida para muchos redescubrir el propósito de sus vidas en Cristo. El impacto era visible, personas que antes estaban alejadas de la Iglesia comenzaron a regresar, motivadas por una nueva esperanza y el deseo de reconectar con Dios. Los jóvenes, en particular, encontraron en los testimonios de fe compartidos en estos grupos una fuente de inspiración para vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Las prácticas devocionales, como el rosario, la adoración al Santísimo Sacramento y el estudio bíblico, adquirieron un nuevo significado, viéndose como caminos concretos hacia la santidad y la protección espiritual. ¿Cómo afectó esta transformación a las prácticas espirituales de la comunidad? El impacto del mensaje de María se extendió más allá de las paredes de la Iglesia, creando un movimiento de renovación que tocaba todos los aspectos de la vida de las personas. Las familias comenzaron a rezar juntas, los valores cristianos se fortalecieron en el día a día y la fe se convirtió en un elemento central en las decisiones y relaciones. Este regreso a la fe también llevó a una mayor participación en los cultos y en las celebraciones, con las iglesias locales viendo un aumento significativo en el número de fieles. El mensaje de María, recibido con sinceridad, estaba transformando vidas y, a través de esas vidas, iluminaba el camino para muchos otros. ¿Cuáles fueron las consecuencias más profundas de este renacimiento espiritual? A pesar del fervoroso renacimiento espiritual generado por las misiones del Padre Petar, el camino no estuvo exento de dificultades. Encontró escepticismo y resistencia, no solo del lado exterior, sino también dentro de algunas comunidades. En una época de creciente secularización y materialismo,
muchos cuestionaban la relevancia de los mensajes antiguos y desafiantes de la Virgen María. El recorrido del padre Petar estuvo marcado por momentos de desánimo y frustración, pero su fe y determinación lo mantuvieron firme. Sabía que cada desafío era una oportunidad para demostrar la fuerza de la fe y la autenticidad del mensaje que llevaba. ¿Cómo superó estos obstáculos? Incluso frente a críticas y a un entorno frecuentemente hostil, el padre Petar persistía en su misión con una admirable resiliencia. Continuaba predicando y enseñando, utilizando cada obstáculo como una oportunidad para perfeccionar su enfoque y fortalecer su propia espiritualidad. Sabía que la resistencia a menudo era una señal de que el mensaje estaba alcanzando corazones y mentes, desafiando creencias establecidas y provocando una reflexión profunda. Su perseverancia era una demostración clara de que la verdadera fe no se tambalea fácilmente, sino que, por el contrario, se fortalece en medio de las pruebas. ¿Cuál será el próximo desafío que enfrentará? El padre Petar encontraba renovación y estímulo en la oración y en la intercesión de la Virgen María. Sabía que no estaba solo en su camino y que cada obstáculo era una oportunidad para un crecimiento espiritual aún mayor. Esta confianza en la protección y la dirección divina le daba la fuerza necesaria para continuar, incluso cuando los resultados inmediatos no eran evidentes. La persistencia del padre Petar no era solo una cuestión de fortaleza personal, sino una expresión de la fe inquebrantable que poseía. Sus acciones y enseñanzas motivaban a los demás a mantenerse firmes en su caminata cristiana. Pero, ¿cómo enfrentaba las dudas que surgían a lo largo del camino? El mensaje de la Virgen María, transmitido a través del padre Petar, sigue iluminando y guiando a los fieles en tiempos de incertidumbre. Aunque las dificultades y las sombras parecen acercarse, este mensaje sirve como un faro de esperanza, recordándonos la presencia constante de Cristo en nuestras vidas. La visión de María es clara, desea que cada cristiano mantenga la fe, busque la unión con sus hermanos en la fe y esté espiritualmente preparado para los desafíos futuros. La luz del mensaje de María, con sus promesas de consuelo y renovación, ofrece un camino seguro a través de las tormentas de la vida. Pero, ¿puede esta luz brillar incluso en los momentos más oscuros? Esta esperanza no es una expectativa vacía, sino una realidad vivida por aquellos que acogen el mensaje con un corazón sincero. Los testimonios de conversiones, comunidades renovadas y vidas transformadas son pruebas concretas de la eficacia del mensaje divino. Es un recordatorio de que, incluso en tiempos de crisis, la fe es un ancla firme que nos mantiene seguros y orientados hacia el propósito de Dios. El mensaje de María, con su promesa de salvación y renovación, nos invita a reforzar nuestro compromiso con Cristo y con la comunidad cristiana, viviendo la fe de manera vibrante e impactante. ¿Cómo puede esta vivencia de la fe transformar nuestro día a día? La esperanza que María ofrece es un llamado a la acción, una invitación para que cada cristiano no solo reciba el mensaje, sino que también lo viva y lo comparta. A través de la oración, la adoración y el testimonio, cada uno puede contribuir a la realización del plan divino y ayudar a difundir la luz de Cristo en un mundo que, a menudo, parece sumido en la oscuridad. Así, el mensaje de María sigue siendo una fuente de inspiración y fuerza, alentando a los fieles a permanecer firmes en la fe y a enfrentar los desafíos con coraje y renovado optimismo. ¿Cuál será el impacto de este mensaje en las vidas de quienes lo reciben?